Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. En el primer bloque de hoy nos acompaña Juan Chirinos. Buenos días, bienvenido. Candidato con el número 18 por Fuerza Popular. Mucho gusto. Cuéntanos, ¿eres abogado de profesión? ¿Has tenido alguna participación anterior en política o es tu primera incursión en el mundo político? Muchas gracias, Suri, por la invitación. Mi nombre es Juan Chirinos, postulo con el número 18 de Fuerza Popular y no es la primera vez que incursiono en la política. Anteriormente participé en un proceso municipal como regidor accesitario. Tuve la oportunidad de poder reemplazar en algún momento a un regidor cuando este postulaba y entré al Consejo Municipal y tuve una corta experiencia como regidor. ¿En qué distrito? Santiago de Surco. Santiago de Surco. ¿Primera vez que postulas al Congreso entonces? Al Congreso sí, es mi primera vez, pero siempre he estado también pendiente de los temas sociales y políticos. He trabajado en estos últimos años en el Congreso de la República y he tenido la oportunidad de conocer amplios temas relacionados al tema parlamentario, tanto en la emisión de normas legislativas como también en la fiscalización y en la representación parlamentaria. Correcto, entonces no eres un novato en el sentido de que desconoces cómo es la mecánica parlamentaria, esa es una, digamos, ventaja comparativa. Pero antes de hablar un poco de cómo es el próximo Congreso, la correlación de fuerzas, lo que se juega o no en este próximo Congreso y tus propuestas, que me imagino, hablaremos un poco de las propuestas en bloque de Fuerza Popular y de tus propuestas específicas, cuál será. Pero antes de eso, un par de preguntas en un marco referencial político. ¿Eres consciente que Fuerza Popular está golpeada, digamos, mediática y judicialmente? Si hemos de creer en las encuestas, no. Es una situación un poco extraña porque figura la mayoría de los sondeos, hasta ahora por lo menos, muestran que está en segundo lugar. Aparecen casi todos los sondeos en segundo lugar después de Acción Popular, por un lado. Pero por el otro está todo este tema, digamos, del atramado de derecha que ha golpeado, hay que admitirlo, tienes que admitirlo, supongo, a Fuerza Popular. Pero en todo caso, ¿cuál es tu lectura de esta dicotomía, ¿no? Digamos, afectación judicial por un lado y mediática, si se quiere, porque hay un sector evidentemente de los medios de comunicación y también sectores políticos que le tienen una inquina a Fuerza Popular muy fuerte, ¿no? Yo aquí en el programa lo he comparado, no obstante que he hecho críticas muy fuertes a Keiko Fujimori, porque pienso, y sobre eso te quiero preguntar también, que tuvo 73 congresistas para hacer todas las reformas de segundo piso que el país necesitaba y no las hizo. La he criticado muy fuerte, pero por otro lado también he dicho de que hay sectores de la izquierda y en fin que le tienen un odio casi metafísico a Fuerza Popular que no encuentro parangón en el mundo real, y yo lo comparo literariamente con el odio que le tiene el capitán Ajáfala a Moby Dick, a la ballena blanca, ¿no? O sea, le quiere clavarle al pon como sea. Pero en fin, este es un larguísimo preámbulo, te he planteado varias cosas y te cedo la palabra para que las comentes. Bien, muchas gracias. Bueno, definitivamente vemos que hay un cierto encono contra Fuerza Popular. Y cosa curiosa, ¿no? Tú dices que pese a todos estos elementos, Fuerza Popular aún sigue liderando la simpatía popular, ¿no? Esto tiene un principio, ¿no? No debemos olvidar que la gran revolución que existió en los años 90 a través del presidente Alberto Fujimori fue un inicio en que este país empezó a salir del quiebre social, del quiebre económico, de la infesta terrorista que tuvo este país, y que gracias a un presidente que asumió el rol, se puso los pantalones y pudo luchar contra cada uno de esos elementos con hombres y mujeres valientes que participaron en su apoyo, ¿no? Lograron un sinfín de cosas.
lograron restablecer una constitución que permita la inversión privada con la economía social de mercado. Se liberó a los terroristas, una cosa fundamental que permitió que la inversión privada nuevamente vuelva al Perú. Se pudo establecer la plataforma administrativa que hoy día sigue operando este país. Se pudo llegar a las zonas más recónditas de este país donde no existía el Estado y donde Fujimori llegaba, dejaba un colegio, dejaba una posta médica, dejaba pistas y veredas, dejaba un desarrollo social en cada uno de estos lugares. Se establecían comedores populares y proyectos de inversión de la zona propia. Cosas que a lo largo de los años ha significado también una evidencia de un sentimiento poblacional. Ese sentimiento que hasta el día de hoy no se agota, ¿no? Es un sentimiento que justamente es el fujimorismo. Personas comprometidas con su país, sobre todo con las más necesitadas, que es la mayoría que actualmente estamos viviendo como ente poblacional. Sin embargo, acordémonos también que el fujimorismo no gobierna desde finales del 2000, ¿no? Conocemos la historia y pasado ese tiempo, han pasado ya 19 años que otros gobiernos han entrado a tallar las riendas de este país. Pero cosa curiosa, ¿no? Pese a que el fujimorismo no ha gobernado, sigue el encono, el odio. Yo le atribuyo realmente este odio, como tú bien dices, es un tema incluso hasta psiquiátrico en cierta forma, porque es inentendible. Entendamos que la política es una suerte de poderes fácticos. Yo no quiero pensar que, por ejemplo, el poder fáctico que hoy está gobernando estos años en este país no permite que el fujimorismo entre nuevamente. Y para ello idea miles de mecanismos visuales, de comunicación, de libretos, de miles de formas que he estado yo viendo, que ha estado calando a los años tras años en la mente de los jóvenes, en la mente de la ciudadanía, metiendo y sembrando esa gota de odio que tanto daño es a este país, justamente para que el fujimorismo no vuelva a entrar a gobernar este país. ¿Y por qué? Nosotros nos preguntamos. Justamente por ese sentimiento. Porque saben que si el fujimorismo entra a gobernar este país, vuelve una segunda revolución que justamente es lo que necesitamos. Y ellos pareciese que no quisieran eso. Temen al fujimorismo en cierta forma. Un poco va por ahí la cosa. El tema del Parlamento. Han habido cosas muy... Sí, ahí quizá, si me permites, y para hablar me has hablado, algunos seguidores aquí del programa podrían decir, bueno, está muy bonito, pero estamos hablando de la década que gobernó Alberto Fujimori. No digamos, de las cosas positivas que hizo cuando gobernó Alberto Fujimori. Alberto Fujimori ya no está bien, es el líder histórico si se quiere, pero en este momento el partido tiene una lideresa que se llama Keiko Fujimori. Keiko Fujimori estuvo a cargo del partido mientras el partido tuvo 73 congresistas. Y esos 73 congresistas no hicieron las reformas de segundo piso estructurales y tenían los votos para hacerlos que el país necesitaba. Y en parte me parece que es por el hecho de que no asimiló la derrota, y si estás en política tienes que tener la piel dura, pero por los motivos que fuera. Otros dicen no hizo las reformas porque recibió dinero de los empresarios mercantilistas para no mover ni un solo papel y que todo para preservar el status quo. En fin. Pero efectivamente, por otro lado, se ha impuesto una narrativa en la cual solo se habla de las cosas malas, que también las hubo, de los 10 años del gobierno Fujimori. Y no puedes negar que en buena parte de la juventud, digamos, esa narrativa se ha impuesto. Entonces, tienen un relato, no conocen de la hiperinflación, no conocen del terrorismo, no conocen el país que nosotros hemos conocido. Y claro, tienen la narrativa de que se dedicaban las 24 horas del día a pensar cómo podían hacer latrocinios Fujimori y Montesinos, y toda la parte de las reformas que efectivamente ha continuado el rumbo económico del 90, todos han seguido. Toledo en su momento dijo, yo quiero hacer el segundo piso del Fujimorismo. Pero haciendo de abogado del diablo, ya que es parte del nombre del programa. Entonces, ya me estás hablando de Fujimori, muy bonito todo. Fujimori Alberto.
Ya, pero ahora es Keiko Fujimori. Keiko Fujimori está judicialmente muy golpeada, no hizo, repito, las reformas, no sé, y no han salido a pedir, por lo menos por lo del 90-2000, de alguna manera pidieron disculpas. No sé si de corazón, de la boca para afuera, pero por lo que ha pasado en estos años, hasta ahora yo no he escuchado ningún acto de contrición del fujimorismo como tal. Bueno, a ver, hay que tener presente, en principio, que en el caso de Keiko Fujimori es nuestra lideresa que no se le ha dado la oportunidad de mostrar su gran capacidad que tiene el líder. Y esta falta de oportunidad es por los mismos que le comentaba hace minutos, ¿no? No se le ha permitido. ¿Qué ha pasado con este Congreso del 2016 al 2019? Yo creo que más ha ganado la discusión o la lírica política que el trabajo de pronto más efectivo. Pero pese a ello, yo creo que se ha demostrado técnicamente, en anteriores sesiones, por ejemplo en la Comisión de Constitución, se demostró técnicamente que la palabra de disuasivo, la obstruccionista que se le daba al Congreso era falsa realmente, porque se demostró técnicamente que los proyectos de ley, por ejemplo, que se han aprobado por parte del Legislativo, han sido mucho más que los últimos 2 congresos. También, el número de ministros censurados ha sido mucho menor que a comparación de los 2 últimos congresos. Y caso contrario, se hizo un análisis de cuáles eran las normas que aprobaba el Ejecutivo, que enviaba el Parlamento, y cosa curiosa, que el porcentaje de observación que hacía el Ejecutivo era mucho mayor en los 2 últimos años congresales, y para este ejercicio superaba más bien las propuestas que el Parlamento enviaba al Ejecutivo. Es decir, que el verdadero obstruccionista era el propio Poder Ejecutivo, pero eso no se dice. Lo que se dice en la prensa, lo que se dice en todos los medios, es que no, el Congreso es obstruccionista. Falso. Eso es totalmente falso. Se ha demostrado que se ha trabajado en el Parlamento. Pero claro, lo que vemos en la televisión, que es un tema seguramente propio de los canales que vende un poco más las cosas movidas, el escándalo, no se pone en énfasis el verdadero rol que se ha hecho en el Parlamento. Entonces yo creo que eso hay que precisar de la población. La población tiene que entender que no todo lo que se escucha en la radio o en la televisión son cosas que realmente son. Y ahí estamos, hay videos que espero que en algún momento se puedan revisar en YouTube sobre la Comisión de Constitución que se le dijo al propio Premier, ¿no?, y al ministro de Justicia en esa época, cuáles eran las estadísticas técnicas de cómo se había desarrollado este Parlamento. De manera que el fujimorismo ha apoyado y ha aportado sustancialmente. ¿De que pudo hacerse más? Seguramente que sí. Y como usted bien dijo, ya hemos dejado una primera base de reformas que se han quedado en el tintero por la disolución del Parlamento. Este tema de esta base de reformas que se han otorgado son fácilmente ya listas para que en este corto periodo parlamentario se puedan culminar. Estamos hablando, señores, de 3 periodos ordinarios, 1 año y medio. Recordemos que una reforma constitucional requiere 2 legislaturas ordinarias. Acá vamos a tener 3. De manera que a veces cuando yo escucho a algunos candidatos al Congreso que dicen solamente nos tenemos que abocar a las reformas políticas y judiciales, falso. No, completamente de acuerdo. Totalmente. Y sobre eso quería hablar. Ya basta del pasado, hablemos del presente y del futuro. Muy bien. ¿Consideras que estas elecciones en realidad son el partido de fondo? No, porque el término complementaria es como que tiende a minimizarlas, pero efectivamente muchos opinan. Enrique Gersi estuvo aquí la semana pasada en el programa, y él fue de los primeros en decir que el futuro del Perú, la verdadera batalla, es en el 2020 y no en el 2021, por el tema de la composición que pueda tener este Congreso, ¿no es cierto? Si los grupos de izquierda en sus diversas variantes lograran tener supremacía según este razonamiento, justamente esas 3 legislaturas ordinarias, sin necesidad de convocar a una constituyente, podrían hacer que se hagan las reformas, pero no las reformas que el país necesita, sino las reformas que nos llevarían al retroceso o al chavismo, ¿no es cierto? Porque la izquierda no hace secreto de que quiere cambiar el régimen económico de la Constitución,
O sea, quiere eliminar la economía de mercado y, en fin, toda una serie de cosas. Entonces, ¿consideras que la verdadera batalla es ahora en el 2020? Indudablemente, sustancialmente real. Como le vuelvo a repetir, son 3 periodos ordinarios donde se pueden hacer grandes reformas. ¿Okay? Y una de las primeras, que no es una reforma en principio, pero sí es una defensa de la Constitución del 93. Aquella Constitución que nos ha permitido el milagro económico que se dio en los 90 y que hasta el día de hoy se ha venido vigente. De que se tienen que corregir las políticas públicas, fiscales, tributarias, por supuesto. Es un tema que se tiene que modificar. Pero sí considero que la composición de este nuevo Parlamento, esperemos que sea justamente de los equipos que son pro país, no de los equipos que creen de que se tiene que cambiar los modelos económicos. Eso es falso. Ya se ha demostrado históricamente que esos modelos chavistas solamente traen miseria, pobreza y destrucción a los seres humanos que viven en esos países. No queremos más Venezuelas, más Cubas, que lo único que trae es tristeza y almas desalmadas de personas que finalmente llegan a cosas terribles. No queremos esto para nuestro país. Yo creo que el Perú necesita un nuevo parlamento con nuevos congresistas que tengan claras las cosas. La proyección pro país tiene que ser muy clara. Y será un tema que seguramente vamos a conversar también sobre algunas propuestas, sobre todo cuál es el derrotero que corresponde a este corto periodo parlamentario, que va a surgir de palanca para los próximos congresos que vienen. Es por eso que la defensa del fujimorismo en este parlamento va a ser fundamental. El fujimorismo siempre se ha mostrado a temas pro país. Ya lo hemos mostrado en los 90, erradicando la delincuencia, el terrorismo, y hemos insertado temas sociales, políticas tributarias de éxito, y hay cosas que tenemos que modificar en este nuevo Parlamento. Sí, justamente el siguiente tema es ese, ¿no? Primero, como bloque político, un poco ya lo has adelantado, uno de los ejes va a ser la defensa del capítulo económico de la Constitución. No podría ser de otra manera porque es hechura de la Constitución del 93. Me imagino que otro eje será todo el tema de la defensa de la familia, un poco ante la arremetida de la ideología de género. Supongo que digamos, un poco por el modo de pensar colectivo del fujimorismo, y el otro supongo que será un poco fiscalización. Me imagino que tiene que ser un parlamento bastante fiscalizador de todos estos decretos de urgencia que está soltando el gobierno como caramelos. Me imagino que por ahí va la cosa como bloque. Y luego quisiera hablar de tus propuestas particulares específicas para este Congreso. Sí. Por supuesto, el rol de la fiscalización que mucho se le atribuía es que la gente confunde fiscalización con obstrucción. Hay que entender que una de las funciones principales de un congresista es la fiscalización. Si no hubiese fiscalización, esto sería tierra de nadie. Y el presidente haría lo que él crea fuera de los cánones constitucionales. Tú has dicho algo muy cierto. Hay decretos de urgencia que ahora se están aprobando sin la revisión propia del Congreso. Una revisión que existen comisiones especializadas para la revisión de los decretos de urgencia, los decretos legislativos que se han estado dando en forma muy rápida desde el Parlamento. Y ese que te decía, este decreto está dentro del canon constitucional, es viable y se le otorga la confianza a ese decreto. Había otros que eran observados, ¿no? Y se corregía algunos puntos y luego entraba en curso. Pero ahora, sin Congreso, vemos que el presidente Vizcarra está presentando decretos que se escapan de la constitucionalidad. El de los bonos, por ejemplo, el endeudamiento, bonos, por ejemplo, eso es algo que no debería, de acuerdo a la ley que establece cuál es el marco de los decretos de urgencia, por mencionar solamente uno, ¿no? Por supuesto, y eso va a ser revisado por el próximo Congreso. Va a haber una fiscalización muy profunda, y en eso tenemos experiencia en el fujimorismo. Pero hay que entender que eso no es obstrucción, ese es velar por los intereses del Estado, es velar para que los recursos públicos sean bien distribuidos en forma equitativa, no tirados en forma irresponsable. Sí, eso abriendo un pequeño paréntesis, yo creo que a la mayoría de los poderes del Estado les falta hacer un poco de pedagogía. Es decir, la gente no entiende muy bien cuál es el mecanismo
respecto a cómo funciona, cuál es el papel del Ministerio Público y cuál es el papel del Poder Judicial y cuál es el papel del Tribunal Constitucional, y muchos de los que salieron a protestar cuando el TC decidió excarcelar a Keiko Fujimori creían que eso significaba la absolución. Tuvo que salir el presidente del Tribunal Constitucional a explicar. Nosotros no nos hemos pronunciado sobre el tema de fondo, simplemente hemos dicho que debe afrontar su proceso en libertad. La gente no entiende cuál es el papel de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Ministerio, tampoco entiende mucho efectivamente cuáles son los tres papeles del Congreso: legislar, fiscalizar y representar, ¿no es cierto? Un contrapeso, pero en fin. Sería bueno que incorporen a lo mejor en el canal del Congreso como tema charlas pedagógicas a la población, un poco en lugar de discutir entre ustedes. Está bien que hablar y discutir en el Congreso, pero también creo que falta en general a todas las agrupaciones hacer un poco de pedagogía. Sobre tus propuestas específicas, qué es lo que quisieras hacer en estas tres legislaturas? ¿Qué temas llevas? A ver, gracias por la pregunta. Tengo, en principio, propuestas que van a poder ser fácilmente atendidas en estas tres legislaturas ordinarias. Tengo propuestas contra la corrupción y una propuesta contra la inseguridad ciudadana. Hablemos primero, para empezar, las siguientes con las reformas. Hay que dejar claro que este periodo que viene es fundamental que atendamos las grandes reformas que han quedado pendientes. Yo creo que esa es una primera etapa que tenemos que cumplir. Hablamos, por ejemplo, de la reforma de la inmunidad parlamentaria, que tanto está en discusión y que algunos candidatos lo usan pues como eslogan de campaña, haciendo creer de que eso va a cambiar la historia del Perú. Yo no lo veo tanto así, porque hay que hacerle entender a la población que el tema de la inmunidad parlamentaria es un tema que tiene dos perspectivas. Una que sí puede ser modificada y eliminada, que obviamente estoy de acuerdo, que es justamente que todos los candidatos a Congreso que vengan con sentencias penales en curso o en camino, no se les genera la inmunidad. Es decir, que cuando lleguen claro, a ser porque no tiene nada que ver con su función de representante, es antes. Entonces, efectivamente se percibe como que el Congreso se convierte en un refugio de gente que tiene problemas judiciales. Y que de una, como hablan de los blindajes, entonces eso no debería darse. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y si en función también comete ilícitos penales, obviamente la inmunidad no la debe proteger. Eso de acuerdo. Pero tengamos presente también que la inmunidad va más allá de eso. Gracias a la inmunidad parlamentaria, los congresistas han podido hacer fielmente su lucha contra la corrupción. Correcto, si un congresista forma parte de una comisión investigadora, debe tener inmunidad. Debe tener inmunidad. Eso está clarísimo. El caso concreto, el caso Orellana. Vitocho, recuerdo que se la fajó investigando el caso Orellana y ¿sabe lo que pasó? Amenazas de muerte, juicios y campañas mediáticas. Entonces, ¿cómo podemos proteger a los congresistas que quieren luchar contra la corrupción si no tienen cierta inmunidad? Esa inmunidad es la que tiene que mantenerse. Es una inmunidad limitada, relativa, específica a aquellos que investigan. Así es. Todo el resto no. Por supuesto. Correcto. Segundo tema, me gustaría inseguridad ciudadana, que es un tema que a todo el mundo le preocupa. Bien. Vemos que tenemos una fiesta de propuestas. Perdón, nos vamos me dicen de control, a un brevísimo corte y regresamos para el bloque final de Ni con Dios ni con el Diablo, escuchando la propuesta de Juan Chirinos sobre seguridad ciudadana. Volvemos, amigos. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Finales del primer bloque, estamos con Juan Chirinos, candidato con el número 18 por Fuerza Popular, y la pregunta que quedó en el aire antes de este breve corte es las propuestas que va a llevar al Congreso sobre seguridad ciudadana. Escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que este nuevo Parlamento
tiene que hacer las cosas distintas. Hay una lluvia de propuestas sobre el tema de seguridad, una mejor que la otra, y eso me parece genial. Se está poniendo énfasis al tema de seguridad, pero yo creo que tenemos que mirar más allá de eso. Yo creo que si queremos ser inteligentes, si queremos que no tengamos los mismos resultados, hago una propuesta, que cada propuesta, la mejor propuesta de cada partido político, entre en un consenso en el nuevo Parlamento y hagamos lo que se hizo en el 2002, el famoso Acuerdo Nacional, donde se reunieron las fuerzas políticas y llegaron a ciertos acuerdos. De que se cumplieron o no, ese es otro tema. Pero yo creo que en este nuevo Parlamento debemos hacer consensos políticos, tipo Acuerdo Nacional. Los actores principales de la política nacional están en el Parlamento. No hay ente más político que el Congreso de la República. Ahí están todas las fuerzas representadas, de todo el país. Creo que para poder tocar frontalmente los temas de fondo, por materias, propongamos las mejores ideas de cada partido. Fuerza Popular tiene una gran idea que Dieter Columbus ha propuesto sobre el uso de armas para la defensa ciudadana. Esa es una propuesta. Hay otras más, pero veamos las mejores. Y sobre eso pongamos en consenso y presentémoslas como proyectos de ley y atendámoslas rápido en las comisiones correspondientes. Y una cosa adicional. Quiero proponer que se retome lo que en una época se dio en el Parlamento, que son los plenos temáticos. Plenos que sirven para poder agilizar las aprobaciones de normas por paquetes. Por ejemplo, pleno temático de seguridad ciudadana. Ya previamente al trabajo anterior consensuado, sacamos las mejores propuestas y en un solo día, en 24 horas, aprobamos todas las reformas en seguridad ciudadana. Eso es darle efectividad a este trabajo legislativo, y son cosas que finalmente la ciudadanía está esperando. Basta ya de discusiones, trabajemos de fondo, pero hagámoslo en forma inteligente, en forma articulada, y como todos buscamos una idea pro país, yo creo que este consenso se va a poder hacer fácilmente. Esa me parece una propuesta muy interesante, por cierto, plenos temáticos, porque a veces da la impresión, pasan al pleno en el número de proyectos sobre distintos temas, entonces están como saltapericos de un tema a otro tema, los congresistas no han tenido tiempo de prepararse, y a veces votan sin saber de qué exactamente está hablando. Los plenos temáticos podrían solucionar esto. Minuto final. Si queda alguna otra propuesta en el tintero, me gustaría que te dirijas a nuestros amigos, a los amigos que nos siguen, y les digas cuál es tu otra propuesta y por qué deberían votar específicamente por el número 18. Muchas gracias. Tema corrupción. Hay dos propuestas interesantes. La primera, se ha quedado en el tintero la delimitación de una norma que está aprobada en la Constitución sobre la no caducidad de los delitos contra funcionarios públicos, es decir, la no imprescriptibilidad de los delitos. Ya existe en la Constitución, artículo 41, pero falta delimitar los delitos graves en una ley para que se pueda aplicar. Eso hay que atenderlo en este próximo Congreso. Segundo punto es devolverle la potestad sancionadora a la Contraloría. El TC le quitó, pero dio alcances de cómo poder devolverle esa potestad sancionadora a la Contraloría. Eso es fundamental si queremos luchar contra la corrupción. Esas dos cosas puntuales lo vamos a atender en el próximo Congreso. Bueno, yo quiero dirigirme a mis electores diciéndole que soy Juan Chirinos, postulo con el partido Fuerza Popular con el número 18 y vengo acá para trabajar para ti. Ya tengo experiencia en la labor parlamentaria. Hemos defendido a la población, hemos llevado su voz para que sea atendida en diversos canales con el Estado, con instituciones y lo que sí creo que es importante que veles por congresistas que trabajen formalmente, que tengan un compromiso país. Y en esta condición, por la experiencia que ya tengo, voy a darle el 100% para que mi país, el Perú, salga adelante. Muchas gracias y gracias por confiar en mí. Juan Chirinos con el número 18 de Fuerza Popular. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Buen día, amigos. Volvemos después de un breve corte en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios ni con el Diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el Diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI.
Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Yo soy empresario. Alex, ¿no? Enzo. Enzo 13. Así es. Te doy uno por aquí. El número de buena suerte. Amigos, regresamos en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el diablo. Nos acompaña Enzo 13. Chirinos, apellido materno, Enzo 13 Chirinos. Entonces es candidato de APP con el número 13 y se apellida 13. Feliz coincidencia. Así es. Número cabalístico. Número cabalístico, así es. En el judaísmo el 13 es número de buena suerte. Es el número de la buena suerte. Los 13 atributos divinos. Cuéntanos, tú eres empresario de profesión, ¿cierto? Sí, ¿Primera vez que participas en política? He postulado a la Municipalidad de La Molina. Soy militante en el Partido Alianza para el Progreso desde el año 2013. Vengo haciendo una carrera política en el Partido Alianza para el todo Progreso. con el 13. Todo con el 13, desde el año 2013 y postulando con el número 13, un pedido muy especial al ingeniero César Acuña Peralta. Ya. Y has sido candidato para... Al distrito de La Molina para la alcaldía. Ya, pero en al el Congreso 2018. nunca, primera experiencia. No, primera vez que postulo acá, me están dando la oportunidad. ¿Cómo así te decidiste? ¿Qué es lo que te decidiste? Esta vez tengo que Sí, participar. algo, Uri, que siempre digo es que creo que debemos dejar de ser tan críticos y debemos ser protagonistas de tratar de cambiar las cosas, ¿no? Siempre hay personas de buena voluntad, de buena fe, personas intachables que queremos hacer bien las cosas en el tema político. La política no es mala, los que entran a la política es mala. Hablando con un amigo, una anécdota, me dice, antiguamente en los años 80, 90, se perseguía la subversión, ¿no? Pero ahora perseguimos a la corrupción, que son las personas que tienen saco y corbata y están involucradas en las estóferas de poder, digamos, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de cambiar, ¿no? Bueno, la corrupción ha hecho, lo he mencionado varias veces en este programa, en mi opinión, la corrupción ha hecho lo que quiso hacer el genocida, las bandas genocidas terroristas de Guzmán y de Polay, el MRT, Sendero y el MRTA. La corrupción lo ha hecho sin derramar una gota de sangre, es decir, pero querían lo mismo, querían de alguna manera la destrucción del establishment. Exacto. Y la trama Odebrecht ha destruido a todo el establishment tal y lo conocemos y lo ha mostrado en una faz que realmente poniéndonos en los zapatos de los jóvenes que van a votar por primera vez es un tema bien complicado, ¿no? Mira, yo viendo el tema político ahorita, poniéndote un chaleco de una campaña política que te gritan corrupto, ladrón, todos los calificativos habidos y por haber. Y es la percepción lastimosamente que tiene la gente, pero por los políticos tradicionales que han estado, por los lobbies, por los manejos bajo la mesa. Nuestros recursos naturales han sido distribuidos a nivel mundial, pero sin ningún beneficio de los propios peruanos, ¿no? Digamos el caso de la quinoa en el gobierno de Antumala, ¿no? Que el kilo estaba costando $10. Y ahora los agricultores les pagan 0 centavos de sol. O sea, nuestros productos naturales nadie los cuida, nadie los conserva. Y seguimos lapidando. El rico sigue siendo más rico y el pobre sigue siendo más pobre. Sí, bueno, como empresario, me imagino que también debes estar molesto, como estamos muchos, con aquellos... empresarios mercantilistas, lo que yo llamo capitalismo de amigotes, ¿no? Los grandes grupos de poder que manejan el manejo económico. Con políticos justamente para no hacer las reformas, ¿no? Así Entonces, es. en realidad, no sé si coincides con esto, pero solemos decir en ese programa, basados en un análisis muy interesante que hizo Ramiro Prealé, que es hijo del dirigente histórico del APRA, el mismo nombre, en este programa, respecto a que en el Perú no hay más de 10 o 20%, una islita de economía de mercado en medio de un océano de capitalismo de amigos. Así es. No obstante lo cual, millones de peruanos han podido salir a la pobreza, así que imaginémonos si esa isla fuera en realidad el océano y el mercantilismo fuera apenas una islita, ¿no? ¿Tú coincides con ese diagnóstico que se necesita más mercado? No es que el modelo haya fracasado, sino que se necesita más mercado. ¿Es esa la línea de APP, de defensa del capítulo económico de la Constitución, de propugnar una verdadera economía de mercado? Lo que pasa que creo que yo coincido con eso, pero también hay que darle las armas y las herramientas a los empresarios, ¿no? El empresario es una palabra marquetera porque son comerciantes, y comerciantes es el que vende caramelos afuera porque ya está haciendo negocio. Pero esas personas también hay que formalizarlas, empadronarlas y hacerlas que crezcan. Pero no solo los grandes grupos de poder, lo que dijiste ahora hace un momento, ¿no? Por eso te digo, el rico sigue creciendo y el pobre
sigue bajando. La clase media está desapareciendo en este país. Es lo que estamos viendo, ¿no? No hay, digamos, acá la gente, yo lucho mucho por el tema de la igualdad, pero no la igualdad en un gobierno chavista, ese tipo de gobiernos, ¿no? Que tienes 3 casas porque tienes 3 casas. No, en la igualdad de que haya salud, educación y bienestar. En ese tipo de cosas. En el tema de salud estamos viendo que hay personas que se mueren afuera de los hospitales, haciendo cola desde las 3, 5 de la mañana, solo por sacar la cita. Al día siguiente es otra cola más. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién protege a estas personas? Acá hay grandes laboratorios, son los grandes policlínicos, se están dando, los grandes hospitales, las cadenas hospitalarias están creciendo hasta decir basta. Y la salud es lo más caro en este país. Claro, sí, eso no es economía de mercado. Así En Estados Unidos hace más de 100 años que hay una ley antimonopolio. Antes de hablar un poco de cuáles son los ejes que piensa APP llevar como agrupación al próximo Congreso y de hablar de tus propuestas específicas, para hablar un poquito más de política, ¿qué opinas de esto? Justo vienes a la entrevista a las pocas horas, al poquísimo tiempo de que Vargas Llosa se reúne con Acuña. Al primer invitado, que es un contendor tuyo de Fuerza Popular, dije, bueno, mira, te voy a hacer preguntas incómodas y en efecto se las hice sobre el papel que ha tenido Keiko y por qué hizo y no hizo y por qué a pesar de 70. Y al siguiente le dije que de APP le voy a preguntar por lo de Vargas Llosa, porque Vargas Llosa me parece a mí un Midas. No sé si han visto, amigos, si tú has visto este video que está circulando por redes donde aparece Vargas Llosa y dice voy a votar por Toledo y después ponen el presidente Toledo fue detenido por eso. Voy a votar por Humala y la trama, qué sé yo. Bueno, Susana Villarán podrá tener errores, pero me parece honesta. Bla, sacan lo de línea. Entonces, caramba, digo, es un Midas contrafáctico. Vargas Llosa podrá ser muy buen. Se contradice. Muy buen escritor. Podrá ser muy buen escritor, es premio Nobel, no sé. Yo prefiero a Ribeiro, me gusta más que Vargas Llosa, pero en fin. Es un tema ya de preferencias subjetivas. Pero en política es un desastre, te digo. Es un Midas contrafáctico. Entonces todo lo que toca, en lugar de volverlo oro, lo vuelve barro. Entonces estás preocupado porque se ha acercado a Acuña o Acuña se ha acercado a él, o sea... Bueno, el ingeniero César Acuña Peralta, al cual saludo desde acá, es algo muy... hay que nombrarlo, ¿no? Es una persona que da 80.000 puestos de trabajo, 1. 2, en esta universidad hay 110.000 alumnos, los cuales se le da facilidades para que estudien. Y obviamente, retornando a los grupos de poder, ningún grupo de poder o ningún empresario que maneja la economía y maneja el tema político en este país le ha dado un solo centavo a César Acuña Peralta. Entonces ahí comenzamos a marcar la diferencia. No había una inyección de dinero ni nada por el estilo. Acá no hay overage, no hay empresarios de grupos de poder que han inyectado las campañas presidenciales o las campañas municipales o ahora las campañas congresales. A nosotros como candidatos no nos cobran un solo centavo, a diferencia de otros partidos políticos que en las campañas llenan sus cofres de dinero con las candidaturas y entra cualquier tipo de gente, ¿no? Correcto. Entonces no te preocupa que la sinergia, digamos, no te preocupa que Vargas Llosa le dé el toque de Midas. No, yo creo que el ingeniero tiene la línea bien marcada y su fortaleza es la educación, ¿no? Con teniendo el pueblo educado vas a tener una economía que surja, ¿no? Sobre todo que las personas puedan ir creciendo y surgiendo, ¿no? Ya, hablemos un poco de la... Bueno, primero, ¿coincides que en este parlamento se juega la batalla por el Perú, no en el 21? No, obviamente, este parlamento es el que va a marcar la diferencia. En este parlamento podemos hacer muchas cosas que en 3 años y medio no pudieron hacer. Hay que tener voluntad. Y obviamente en eso también invoco a los partidos políticos, que los nuevos congresistas se junten, pero no para hacer lobbies, o para hacer tratos bajo la mesa, o representar a las grandes empresas de afuera, o a los grandes empresarios de acá, para legislar, para lanzar normas por lo que está pasando. Y ahorita, saliendo un poco del tema, Uri, comunicarte, ¿no? Y decirte, ¿no? Que cómo es posible que ahora a los civiles prácticamente nos quieren quitar el uso de las armas. Así es, eso es lo que ha denunciado Expreso en su edición de hoy. Exacto, entonces, por favor, que estamos diciendo a los delincuentes, róbenle. O sea que hay una percepción alta de inseguridad ciudadana, que estamos a un 86, 87%. Ahora los civiles tenemos que decir dónde vamos a vivir y dónde vamos a tener el arma de fuego o en dónde trabajamos. Es gravísimo, amigo. En la edición de hoy de Expreso hemos denunciado el proyecto que está preparando
El Ejecutivo no sé con Ahorita está en la PCM, está para la aprobación. No sé sí, está a puertas de, no Así sé es. con qué criterio. Por ejemplo, si un civil tiene un arma de fuego, tiene que decidir si la va a usar para defender su casa O su negocio. o su negocio, pero Así no es. puede trasladarla. Entonces, si lo asaltan en el camino, está desarmado. Solo puede tener 100 municiones al año. Solo puede tener 100 municiones al año. Los delincuentes pueden conseguir la cantidad de municiones. Lo que es más grave, a los policías y militares en retiro, también, perdón, que salen de Franco, Así es. No pueden y portar muchas armas. veces vemos que en el transporte público, en situaciones, son policías que están de Franco los que logran Han abatido delincuentes, así es. abatir delincuentes criminales. Ahora no van a poder llevar su arma. Es una cosa, en todas las dictaduras, en eso sí, a mí me parece muy bien la segunda enmienda en los Estados Unidos, ¿no? El derecho de una milicia armada a portar armas. Todo aquel político que ha querido chocar con eso queda fuera de carreras, porque está muy puesto en el chip. ¿Cómo se llamaba este actor que era el que presidía el del Planeta de los Simios? El Planeta de los Simios de Ben-Hur. Charlton Heston. Exacto, de la NRA. Así Y es. dicen que es por lobby y todo, no, viene desde el siglo XVIII en Estados Unidos, pero en fin. Pero, por ejemplo, cuando defienden los defensores de la segunda enmienda en Estados Unidos, mencionan, y tienen razón, y está bien, todas las dictaduras, en todas las latitudes, una de las primeras cosas que hacen es desarmar a los civiles. Así es. Ha ocurrido en Venezuela con Chávez, ha ocurrido en Cuba con los Castro, en los países del bloque socialista, es decir, uno de los primeros, y efectivamente es gravísimo que estén desarmando a los civiles, preocupa, da mucho que pensar. O sea, le están dando facilidades a los delincuentes. Me imagino que una de las tareas que va a tener este Congreso en general, es decir, son tres las funciones de un parlamentario: legislar, representar y fiscalizar, es revisar muchos de estos decretos de urgencia, ¿no? Mira, casualmente en el tema de la inseguridad ciudadana, que es el tema álgido acá, el segundo problema, es también todo el mundo que el policía. Pero ¿cómo el policía puede, en defensa del ciudadano, abatir un delincuente? Queda detenido, se va preso y el delincuente queda libre. Había un proyecto muy interesante de Jorge del Castillo, preparado, te sugeriría que le eches un vistazo. Jorge del Castillo estuvo aquí hace unas semanas. Se llegó a aprobar, por ejemplo, la ley antimonopolios, pero quedaron uno sobre ciberataques, que es muy interesante, y el otro tiene que ver con esto de proteger al policía en función. No se trata de darle las herramientas legales, obviamente. Pero tampoco que dispare a un delincuente, como tú dices, y termina, la ley es tan garantista que el delincuente termina demandando al policía y que le pague todavía por la estadía en el hospital. Así es, yo ganaba 1.000 soles diarios, usted me tiene que pagar. Y eso lo hemos reflejado en este muchacho, este suboficial de tercera en Piura. Así es. ¿No? Que porque no tenía la prueba de absorción atómica, porque le disparó primero el policía cuando sacó el arma. ¿Qué está esperando el juez? Que lo mate primero al policía, que reviva y que recién lo mate. Por favor, ¿en qué país estamos? O sea, son cosas que son absurdas, ¿no? Cuéntame, a ver, antes de hablar de tus propuestas, como bloque político, me imagino APP va a llevar la defensa del capítulo económico de la Constitución, me imagino que la defensa de la familia, el no nacido, creo que son esos dos ejes. ¿Qué más o menos como bloque, antes de hablar de tus propuestas? Más que nada es el tema de la educación y el tema de la igualdad, lo que te decía hace un momento, ¿no? Que haya buena salud, que haya buena educación y bienestar sobre todo, ¿no? Estamos viendo que todos los días hay reportajes de los colegios, de las universidades, la SUNEDU. Yo apoyo y respaldo el tema de la SUNEDU en el tema de las intervenciones en universidades. Hay universidades y universidades, ¿no? Y te venden gato por liebre. Estábamos viendo. Es una vergüenza lo que hacen con padres que se sacrifican para pagar a sus hijos y chicos que están estudiando y en realidad es una broma de mal gusto. Estábamos viendo una universidad en Chimbote que cobraba $7.000 por el título a nombre de la nación. O sea, ¿qué clase de profesionales tenemos, no? Pero obviamente hay demasiados vacíos legales y en esto se tiene que dar una sanción drástica y se tiene que afrontar este tipo de cosas. A los jóvenes los tenemos que impulsar, pero con una buena educación, con algo que los defienda. La mejor inversión para el joven es la educación, para los niños también. A ver, cuéntanos de tus propuestas específicas. Bueno, la primera propuesta que yo estoy luchando, que ha sido mi caballo de batalla, que te invito a que ingreses al fanpage 113 Político, una es que no postulen personas que tengan procesos en trámite. Y se está viendo la coyuntura política. No solo, he tenido miles de debates con amigos abogados, ¿no? Que me dicen la presunción de inocencia, o lo que dice la Constitución, ¿no? Que uno es inocente hasta que se puede ser lo contrario. Perfecto, no hay ningún inconveniente.
Pero por favor, Claro, que hayan personas... no dar la impresión que el Congreso es un refugio para pillos. Así es, la inmunidad no es impunidad, hay que marcar la diferencia, ¿no? Viendo los artículos de un periódico hace 2 domingos, 30 personas con sentencia. En APP no hay ninguno de los que postula con... Justo voy a llegar a esos temas. El domingo antepasado, 200 personas sentenciadas en el comercio, en un periódico, con procesos por alimentos, violación, N procesos, N delitos. Y obviamente, ¿no? Esto también es un llamado de atención al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y a los partidos políticos, porque tiene que haber mejores filtros, ¿no? Y efectivamente, ¿no? En algún momento hay muchas personas que me dicen, oye, pero tú qué tanto hablas, y en tu lista también hay personas que están sentenciadas o tienen procesos en trámite. Efectivamente, por eso es que yo he agarrado y he mandado un documento al partido diciendo que por favor retiren a las personas que tienen procesos. Te lo presto para que la veas. Personas que tienen procesos y que verdaderamente se deben retirar porque están manchando esta contienda electoral, lo que tú decías hace un momento. Este Congreso debe ser, como se dice criollamente, la vedette para el próximo Congreso, para que ellos nos imiten y poder hacer lo que no hicieron en 3 años y medio. Enviado el 6 de diciembre, Así dirigido es. al secretario general de APP. Así es. Y estás pidiendo efectivamente, como militante... Desde el año 2013. Desde el año 2013, como responsable político del distrito de la Alameda, actual candidato, crisis política, quienes integramos. En ese sentido, no se debe permitir que los candidatos al Congreso de la República por el periodo 2020-2021 por nuestra agrupación política y que ya son públicamente identificados sean separados de la contienda, ya que su presencia afecta a la imagen y el buen nombre de nuestro partido. Ya, ¿y qué te han contestado? ¿Te han contestado? Está ahorita en evaluación, pero tenemos hasta el día 27 de diciembre para hacer la depuración, que es cuando el Jurado Nacional ya se pronuncia y dice estos son los candidatos, ¿no? Esto quiero que quede como un precedente y que también lo hagan los demás partidos políticos, porque hay personas que están manchando estas contiendas electorales. Lo que estábamos hablando en otra entrevista, por ejemplo, el señor Antauro Humala, procesado por homicidio, sentenciado, está encabezando una lista al Congreso. Hay personas que tienen 15 procesos, 10 procesos, 5 procesos. Hay personas que han estado presas. O sea, ¿en qué país estamos? ¿Por qué no hace nada el Jurado Nacional? Bueno, en el caso de Antauro me parece que ya han dicho que no puede, pero evidentemente lo usaban como arrastre. Así es, por el tema de prensa, por el tema de medios, prensa, ¿no? Pues, Pero debemos marcar la diferencia. Creo que hay muchos, de los 31 millones de peruanos que hay personas que son intachables, que están limpias, que deben cambiar el tema político. Hay personas también que me dicen, oye, pero ¿tú qué haces? ¿Tú te dedicas a generar dinero? Está bien. Por lo mismo que me dedico a generar dinero y a generar puestos de trabajo, sé cómo es el tema, sé cómo tenemos que legislar, sé las leyes que necesitan. Los grandes empresarios son los únicos que se benefician y los medianos o los micro no tienen ningún tipo de beneficio. La SUNAT es una cacería de brujas a los empresarios. Tú infringes de pagar un día y ya te ponen una multa. Y los empresarios que deben millones de impuestos. Sí, cierran eso efectivamente. Así cierran, hay una asimetría, cierran una bodeguita. O sea, la balanza es así, tienen, de verdad, es cuando debería ser impresionante. al revés, porque además el 93% en realidad estamos hablando de empresarios micro, pequeños y medianos empresarios. Que ¿no? generan mucho dinero a este país, pero no entran al tema de la formalidad porque la gente piensa, formalidad dicen, te quitan la mitad de tu dinero. Y no es así. La formalidad significa que tú puedes acceder a créditos, puedes tener una pensión, puedes acceder a préstamos y puedas tener una jubilación. Y puedas globalizarte y seguir incluso creciendo. vender tu mercadería. Así es, afuera y pero todo lo ¿quién es el demás, ¿no? responsable de esto? El Estado. Bueno, entonces tu propuesta, a ver, Ajá. aparte de, digamos, esto es algo coyuntural, estás Así pidiendo es, que eso no es algo haya, coyuntural, así es. no haya candidatos Mi primera propuesta, y la digo acá y la sigo sosteniendo, es que no postulen personas que tengan procesos en trámite, para que entren personas intachables, tanto al Congreso como a los cargos públicos de este Correcto. país, ¿no? Y darle una sanción drástica a la gente que infringe en el tema de la corrupción, ¿no? Ahora, obviamente, también dicen, oye, pero tú también en cualquier momento te pueden poner una denuncia. Efectivamente, de repente dejo de pagar una letra por un tema de mercadería, me plantan una demanda por suma de dinero y obviamente tengo una denuncia, pero no puede ser posible, que eso hay que pulir la idea, que postulen personas que tengan procesos por alimentos, violación, Sí, he visto un candidato, violencia familiar, Uri, ¿dónde leí estamos? la lista sin mencionar los nombres, justamente por el tema de presunción de inocencia, pero hay Es un vacío. Un candidato que está postulando y tiene un proceso por violación sexual a un menor, me parece alucinante. Exacto, realmente. por eso te digo, o sea, hay cosas que hay que pulirlas, ¿no? Y obviamente se tiene que llevar, se tiene que poner, se tiene que debatir y se tiene que pulir qué es y qué no es.
pero no por Claro, alimentos. alimentos sí. Pues, Por favor, que le pegue a la esposa, que le pegue al violencia, hijo. hay alimentos y violencia familiar. Leí la Exacto. lista, decía abuelo de pájaro, y efectivamente un tercio, por lo menos 30-40% era demandas por alimentos. O sea, Exacto. ¿cómo puede ser O sea, una legislador, persona que padre de la inflige- patria, Así es. y no le pasas dinero a tu ex esposa o lo que fuera para alimentar a tu hijo? Eso Así, es ¿cuál algo el- que se tiene que marcar, y se tiene que marcar la diferencia Ya, con el nuevo primera Congreso. propuesta entonces esa. ¿Qué Así más? es. La segunda propuesta es lo que estuvimos hablando hace un momento, es darle las herramientas legales para que la policía intervenga. Yo sé que hay un nuevo Código Procesal Penal, pero lo están aprendiendo a patadas, porque esa es la palabra. Tanto el policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hacen una mala intervención o un mal procedimiento, el delincuente queda libre. Pero muchas veces el policía no se siente respaldado por el Estado. El policía ahora tiene miedo de dispararle al delincuente, por lo que tú dijiste hace un momento. Y ese es algo que tenemos que darle fuerza y fortaleza, el respaldo, y que el policía se sienta identificado y respaldado, sobre todo por el Estado. Esa es mi segunda propuesta, y el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Ese es el tercero. Ya, inmunidad me imagino que solo para aquellos que son miembros de comisiones investigadoras, Exacto. en tanto formen parte de ellas. Así es. Obviamente, cuando tienen que poner mano dura hay que darle inmunidad parlamentaria, pero no para alcahuetear este tipo de delitos o faltas o denuncias que se están viviendo. El día a día, Uri, estamos viendo que ya la gente no cree en la política. Es más, no saben que va a haber unas elecciones el día 26 de enero. No saben. Me dicen, ¿qué? Pero ya no sé, ya no va a haber Congreso. Entonces debemos marcar la diferencia. Y como te vuelvo a repetir, la palabra criolla, ¿no? El que no tiene rabo de paja no tiene ningún inconveniente. El que entra limpio no pasa nada. Y obviamente el que tiene algún tipo de procesos que se presente sin inmunidad parlamentaria y punto. Y que se someta a la ley. Porque eso es lo que quiere el peruano a pie. Que no haya gente que se esté sobreprotegiendo y siga cometiendo delitos. Porque eso es lo que se está viendo. Los congresistas han hecho lo que les ha dado la gana. No todos, pero la gran mayoría. Y han estado solo funcionando con los grandes grupos de poder. Y obviamente, pues ahorita el gobierno es juez y parte, como este decreto de urgencia, que es una locura el tema de las armas, ¿no? Así es. Enzo 13, tiene un minuto dirigirte a nuestros seguidores. ¿Por qué deberían votar por ti? Bueno, mi nombre es Enzo 13, pertenezco al partido Alianza para el Progreso. Creo que es el momento de entrar con las manos limpias, sobre todo, legislar, impartir leyes, sobre todo por los niños, por los jóvenes, por el adulto mayor, por las mujeres y por las personas con habilidades especiales, y por darle tranquilidad y bienestar a esos millones de peruanos que viven en la pobreza extrema. Escriban el número 13 y marquen la letra A. Gracias, Enzo, Muchas por estar gracias, aquí. Uri. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias, buenos días. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.